Cosas que no le confiarías a un desconocido. Las cosas importantes las haces tú. Si necesitas sacar tu visa de los Estados Unidos, infórmate en nuestro sitio tuvisatutramite.com. Presenta las cosas importantes las haces tú. Muchísimas gracias a la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país por patrocinar esta sección. 28 de octubre, solo quiero aprovechar para saludar también a la Iglesia Evangélica, a toda la comunidad evangélica en nuestro país, porque según el calendario de la Asamblea Legislativa, hoy es el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, así que mucha atención. Las cosas importantes las haces tú, y sobre todo cuando es de migración, mucha atención. Heriberto Rivera Vélez ya está con nosotros, director de Ayuda Asesoría Migratoria. Heriberto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Eri, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí después de varias semanas de ausencia. Te hemos visto trabajando a la distancia y muy duro. Tratamos Qué bueno de hacer lo mejor posible. Y nos alegra que estés por aquí, ya que hoy tenemos un tema importante, y es que muchas personas han sido engañadas en cuestiones de perdones migratorios. A veces no sabemos quién califica o cuáles son los requisitos que hay que seguir. Vamos a comenzar a hablar de eso. ¿Qué es un perdón migratorio? Mira, un perdón migratorio es un proceso migratorio, valga la redundancia, que está disponible para personas que tienen ciertas inelegibilidades que no le permiten regresar a Estados Unidos automáticamente, y tienen que hacer este proceso por medio de la Oficina de Migración en Estados Unidos para ver si ellos lo aprueban y puedan regresar. El perdón lo que hace, te exime de tener la necesidad de tener que esperar en el país. El castigo que te emite migración sea de 5 o 10 años, en algunos casos 20 por varias deportaciones. Entonces, ese es el perdón migratorio. Dijiste algo muy interesante de los engaños, y solo quiero mencionarte algo que del viernes. Pero quiero que las personas entiendan, no solamente porque uno tenga un beneficio migratorio, quiere decir que el perdón puede ser aprobado o que migración le va a autorizar un perdón. O sea, no, yo puedo tener un beneficio migratorio, puedes tener tu cónyuge que te peticiona y hacen el proceso, puedes llegar a la sección consular, a la entrevista, y al momento de la entrevista el cónsul te puede decir, usted tiene una inelegibilidad permanente. Si no te lo dice el cónsul, te lo puede decir migración después que sometes el perdón. Entonces, no es automático un perdón. Bien. Y esta experiencia del viernes, llega un señor a mi oficina y él lo peticiona a su esposa ciudadana de Estados Unidos, pero la abogada no le informó correctamente a él la inelegibilidad que tiene. Ella le hizo un proceso, antes de salir le dice, yo te voy a tener de regreso en 6 meses porque fue deportado. Pero desafortunadamente... Estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. Ajá. Fue detenido por migración, la abogada no hizo su trabajo y terminó siendo deportado a la persona. Pero no le dice a él que tiene una inelegibilidad de 5 años. O sea, le dice, yo te voy a traer de regreso. Y ha cobrado miles de dólares. Ahora, el joven que está esperando ese proceso migratorio, esposa ciudadana, 2 hijos, pero desafortunadamente él en el 2008... faltó a una corte de migración, desacato a una corte de migración que en inglés se llama Failure to Attend Removal Hearing. Al él faltar a esa corte de migración, él tiene un castigo de 5 años que no le permiten regresar a Estados Unidos desde que salió hasta que se cumplan esos 5 años. Hay solo una excepción a esa inelegibilidad migratoria que es bien difícil de demostrar, que es si tú demuestras a migración o compruebas que no fuiste a esa corte por causas ajenas a tu control porque no te llegó la notificación. Pero en estos casos muchas personas, la mayoría de veces, migración le emite esa notificación el día que lo deja ir. Le da un NTA, se llama Notice to Appear, una notificación para que se presente a la corte, o si no, posteriormente se la envía por correo a la dirección que ellos dijeron. El error o lo que cometen muchas personas es que mienten, dicen voy para tal dirección, cuál es una dirección ficticia. Le envía a migración la notificación a esa dirección. Si tú tienes esa dirección, migración te la envía allí. Entonces, esa es la única excepción, pero es un caso ahorita de un perdón migratorio que la persona tiene que esperar 5 años aquí en el país antes que pueda someter el perdón. Sí. Alberto, ¿qué otros casos has visto que no califican para un perdón? Mira, hablemos de inelegibilidades. Hemos hablado de inelegibilidades migratorias antes en el segmento, pero para el perdón migratorio, por ejemplo, la inelegibilidad más común, Henry, es la ilegalidad. Estar ilegal en Estados Unidos. Entonces, estar ilegal en Estados Unidos, usualmente, si es más de 1 año, tienes un castigo de 5 años. Perdón, de 10 años. Si es más de 1 año, tienes un castigo de 10 años, pero es perdonable siempre y cuando demuestres sufrimiento extremo.
Ahora, hay inelegibilidades que no tienen perdón. Por ejemplo, si tú ayudaste a una persona a ingresar indocumentado a Estados Unidos, inmigración te da esa inelegibilidad, te atrapa y te culpa de traficante de personas, lo famoso coyote. Si tú te acusan de coyote, solamente eres elegible para un perdón si ayudaste a tus padres, a tus hijos, a tu cónyuge. Si no es una de esas, digamos, a un primo, a un sobrino, a otra persona que no queda nada de ti, tú lo ayudaste y te acusaron de haber ayudado a traficar a esa persona a Estados Unidos, automáticamente tienes una inelegibilidad permanente que no te permite un perdón migratorio. Heriberto, ¿y la persona que paga a un coyote puede ser afectada? Es muy importante esa pregunta, porque a la embajada, si tú pagas a una persona, un coyote, para que esta persona se vaya para Estados Unidos, tú estás contribuyendo a que esa persona se vaya. Entonces, a ti te pueden dar la inelegibilidad de traficante de personas. Y si te dan esa inelegibilidad, automáticamente está fechado permanentemente. Es una inelegibilidad permanente. No te la puedes quitar. Como dije antes, solamente calificaría para un perdón si ayudaste a tu cónyuge, a tus padres o a tus hijos. O hijo o hija. Entonces, ahí en ese aspecto, esa inelegibilidad es bien difícil tenerla. Otra inelegibilidad que mucha gente no habla de ella es lo que se llama false claim of citizenship, falso reclamo de ciudadanía americana. Si una persona, y tuvo una experiencia una vez, y fue una tontera que hacía un joven que era de una familia que conozco. Él viajaba mucho de California a México y de regreso de México para Estados Unidos. Cuando pasaba por la frontera siempre decía que era un ciudadano americano. Usualmente cuando tú pasas por la frontera te pregunta el oficial, tú dices US citizen, usualmente el oficial de migración te puede permitir pasar, dependiendo del oficial que esté, si quiere hacer los chequeos. Todo depende de cómo presente. No hay usualmente ni pasaporte muestra a la persona, a menos que él quiera que tú demuestres algún documento. Pues este joven era residente, pero siempre decía ciudadano. Y ese día el oficial de migración quiso chequear si era ciudadano o no. Y aparece que él es residente. Ese false claim of citizenship le causó su residencia y ya no tener derecho a una residencia nuevamente. Entonces es bien difícil esa inelegibilidad migratoria, pero muchos no lo hacen. Tú vienes y votas en Estados Unidos como indocumentado. Mucha gente puede votar porque usualmente no te exigen que demuestres que lo eres un ciudadano. Puedes votar, o si eres residente puedes votar. Y es lo que están haciendo algunos partidos ahorita, diciendo, no, vayan a votar, incitando a estas personas a que voten fraudulentamente. Pero tú votas en Estados Unidos, eso es como dijeras que eres ciudadano americano, es false claim of citizenship. Y ahí eso te puede perjudicar en el futuro a que tú quieras sacar ciudadanía o que quieras ser residente también. Qué complicado esto. Es muy complicado, pero eso es en lo que refiere a las inelegibilidades permanentes. ¿Ok? Heriberto, ¿por qué dices que los oficiales consulares están solicitando un perdón migratorio erróneamente? A veces, mira, a veces somos seres humanos imperfectos. Y a veces, tuve un caso a veces cuando uno, como oficial consular, tal vez novato, tú acabas de ir a un curso consular que te dieron un curso extensivo de migración en un corto periodo de tiempo. Tienes que aprender las inelegibilidades, pero he visto varios casos en el cual me le han peticionado un perdón migratorio a un hermano, y por ilegalidad. En ese aspecto ya no califica. O sea, un hermano no transmite perdón migratorio por ilegalidad. Solamente lo puede transmitir un cónyuge o un padre. Pero ha habido casos que ha fallado o se ha fallado y se ha pedido el perdón migratorio. Eso se puede solucionar sin problema. Yo lo he visto en mi oficina y le digo a la persona, mira, desafortunadamente esto es erróneo lo que te han solicitado. Entonces nos comunicamos con la sección consular y le decimos, mire, aquí se ha cometido un error. Porque esta persona no califica para perdón. Y ahí se puede solucionar el problema. El lío es que esta persona a veces se puede presentar a otra oficina migratoria que diga, no, tal vez te lo dan y le someten el perdón migratorio cuando sí la persona no califica. Pero yo en mi caso estoy pendiente, siempre que piden un perdón migratorio, estamos pendientes que la persona califique para ese perdón. Porque hay veces que las personas descalifican por un perdón. Y es importante que uno como asesor migratorio, no solamente porque me lo pidieron en la sección consular, quiere decir que califica a la persona. Entonces vamos y chequeamos el sistema
vemos a ver si la sección de la ley que le están aplicando a la persona, la chequeamos y automáticamente verificamos el proceso para ver si califica en ese proceso migratorio. ¿Cuál es la diferencia entre un perdón para visa de inmigrante y para uno de visa de no inmigrante? Bastante. Porque usualmente el perdón para visa de inmigrante, que es para visa de residente, casi el 100% te permiten someterlo. El perdón, aunque no hay garantías que te lo van a aprobar. Bien. Ahí el cónsul, cuando entrevista a la persona, le da una hoja amarilla y dice, tú descalificas por esta inelegibilidad, le marca y dice, tienes que someter un perdón y le da las instrucciones cómo someter ese perdón migratorio. Bien. Y migración, después que tú sometes ese paquete de perdón, es el que va a decidir si calificas o no, basado en la información, en lo que se llama sufrimiento extremo, en la evidencia que tú sometes para demostrar que esta separación, ese sufrimiento es más allá de lo normal. Bien, pero un perdón para una visa de no inmigrante, una visa de turista o cualquier otra, el cónsul es el que tiene todo el derecho. El Congreso le ha dado al oficial consular amplia discreción para recomendar lo que se llama la sección de ley 212D3, 212D3, que es la sección de ley que permite los perdones para una visa de no inmigrante. Si el oficial consular descalifica a esta persona, la descalifica porque para visa, ya no califica para el perdón. Yo he visto que han autorizado perdones para visa de turista, los han autorizado, pero es la excepción y no la regla. Usualmente el perdón para visa de no inmigrante son mínimos, pero sí existen, pero va a depender ahí del oficial consular que entrevista, porque él tiene todo el poder para decidir, te permito someter el perdón o te descalifico para la visa y no puedes someter el perdón. Heriberto, hablemos de algunas acciones que lamentablemente hacemos como salvadoreños. Ajá. Manejar en estado de ebriedad. Si te agarran manejando así en Estados Unidos y te deportan, número 1, te pueden cancelar la visa y número 2, necesitas un perdón migratorio para eso. Mira, el perdón migratorio, cuando lo que se refiere al perdón migratorio por criminalidad, porque es un delito manejar bajo la influencia del alcohol. Si tú tienes, Estados Unidos te divide en los crímenes menores, que son misdemeanors, los crímenes graves, que son felony, y cada felony tiene su nivel. Nivel 1, 2, 3, entonces, depende del tipo de crimen que tú cometiste. Ahora, si a ti te acusan, y hay estados como California, tú estás manejando bajo la influencia del alcohol, es considerado un crimen menor, un misdemeanor. Bien. Ahora, por un solo crimen menor, si tú solamente es por eso que te acusan, un perdón no es necesario por un misdemeanor. Ahora, ¿y cuando es una vez? Una sola vez. Ahora, hay veces que la persona va manejando para la influencia del alcohol, pero puedes tener otros delitos. Puede ser que vayas a alta velocidad, puede ser que no tengas un seguro, puede ser que algo más haya sucedido, que dentro de esa detención puedes tener 4 delitos. Y a la hora de la corte el juez te culpe de 2 de ellos. Ya son 2 misdemeanors, 2 crímenes menores. Ahí vas a necesitar un perdón migratorio, porque son 2 delitos, no 1. Aunque fue solamente una detención, ya he visto ciertos casos similares. Entonces ahí ya vas a tener que someter un perdón. Yo especialmente cuando estaba en la embajada americana y procesaba los perdones por DUI, por manejar bajo la influencia de alcohol, eran bien difíciles de procesar. Porque, o sea, si yo permitir a una persona que regrese a Estados Unidos cuando constantemente está manejando ebrio, yo no quiero esa culpabilidad de mí tampoco. Mandarlo, mira, vete de regreso y él cometa en Estados Unidos, venga y pase lo mismo esa fechoría y se va, o sea, va conmigo porque yo le permití que regresara. Entonces a veces en esos tipos de perdones los oficiales de inmigración son bien cautelosos en aprobarlos a menos que la persona demuestre que está rehabilitado también. Exacto. Entonces hay que tener mucho, cuando uno aprueba un perdón como oficial de inmigración, tiene que tener mucho cuidado en el tipo de persona a quien le está aprobando el perdón. Como te dije, el perdón por ilegalidad, el perdón por deportación, usualmente no tiene ningún problema si demuestras ese sufrimiento extremo. Pero ya perdones por delitos o delitos graves, que usualmente no son permitidos algunos perdones, por ejemplo, si acusado de asesinato, en el caso de violencia doméstica, aunque el perdón sí lo puedes tener, pero es difícil uno como oficial de inmigración aprobar un perdón así, violaciones. Entonces todos esos tipos de perdones, aunque hay posibilidad de regresar
y que un oficial de migración apruebe un perdón. Uno como oficial, y te digo por experiencia, cuando yo lo leía en la embajada americana, los perdones, uno tiene mucha cautela en decir si apruebo este perdón o lo niego, porque tú vas a regresar un criminal a Estados Unidos. Heriberto, para terminar, unas recomendaciones rápido para aquellas personas que necesiten un perdón migratorio. Pues mira, tener mucho cuidado, lo primero. Tener mucho cuidado porque a veces no somos elegibles para el perdón, especialmente hoy que los perdones los podemos someter en Estados Unidos. Hay diferentes categorías para cónyuges de residentes o ciudadanos o hijos de residentes o ciudadanos. Tú puedes someter los perdones si solamente tienes ilegalidad allá. Ilegalidad, eso es bien importante. Ahora, si tienes ilegalidad y deportación, el perdón yo no recomiendo someterlo en Estados Unidos porque siempre tienes que venir aquí a someter un perdón. Entonces, tener mucho cuidado la inelegibilidad que tiene la persona al someter un perdón migratorio. Y ver si estás en Estados Unidos y vas a descalificar para ese perdón, que tú tomes la decisión correcta porque te vas a venir al país y puedes pasar aquí 5 o 10 años sin poder regresar a Estados Unidos por ciertas inelegibilidades que son permanentes. Que por cierto voy a tratar de escoger el tema de inelegibilidades para la próxima semana. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado. El perdón migratorio hay que someterlo correctamente también. No solamente llenar un formulario y decir someterle el perdón a migración. Tiene que llevar evidencia que de la persona que te transmite ese perdón calificas que hay sufrimiento extremo, extremas penurias para permitir que tú regreses a Estados Unidos. Por eso la evidencia, hoy especialmente, que Migración está mirando los casos con lupa, someter suficiente evidencia para un perdón es muy importante. Perfecto. Pero tener mucho cuidado, porque repito esto siempre, no todo proceso migratorio es idéntico. Para tuyo puede ser uno, para esta persona puede ser otro. No porque tú califiques para un perdón quiere decir que el otro, que lo puede peticionar una ciudadana o un ciudadano, va a calificar. Hay que ver qué inelegibilidades tenemos, si calificamos para someter el perdón ahora o tenemos que esperar cierta cantidad de tiempo. Entonces, exacto, conocer la ley es muy importante. No solamente saber llenar un formulario, es conocer la ley migratoria a la hora de preparar un documento similar. Exacto, y usted tiene que tener la mejor asesoría. Heriberto, ¿cuáles son tus contactos? Pero os invito a que me busquen en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb. Los invito a que nos escriban al correo tv.ayudamigratoria@gmail.com y que me busquen en Plaza Suiza, local LB25. Ahí estamos, los teléfonos aparecen en pantalla para si los quieren llamar y coordinar una cita conmigo cuando gusten, por supuesto. Y yo quiero un momento agradecer también a la Embajada Americana. Trabajé muchos años, 17 años en la Embajada Americana, y agradecerlos por ellos estar también auspiciando este segmento. Perfecto, Heriberto, y muchas gracias por estar siempre ayudándonos a estos trámites migratorios. Claro, un placer y estamos aquí para ayudar. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente a la Embajada de los Estados Unidos por patrocinar este espacio de ayuda migratoria que es para ustedes. Continuamos con más de Hora El Salvador. Hay cosas que no le confiarías a un desconocido. Las cosas importantes las haces tú. Si necesitas sacar tu visa de los Estados Unidos, infórmate en nuestro sitio tuvisatutrámite.com. Presentó